Dentro del número constante de noticias en general y en particular las noticias que se refieren al Papa Francisco, algunos deben haber notado el hecho de que el gobierno de Turquía, una nación muy próspera en el Medio Oriente y una nación que muchos en Occidente consideran estratégica, aliada de Occidente porque en ella gobierna un Islam moderado, decidió retirar su embajador de la Santa Sede. ¿Cuál es la razón de por qué Turquía está ofendida con el Papa Francisco? Esta no es una noticia secundaria, no es una noticia que en general los católicos deberíamos desconocer. Es todo lo contrario. La razón es que el Papa estaba celebrando 100 años, y lo celebró en la Basílica de San Pedro, de lo que se conoce como el genocidio armenio. Y fue, ¿qué cosa? Una decisión de un grupo político que controlaba Turquía, los llamados jóvenes turcos, que se habían sublevado contra el imperio turco y querían una modernización política de Turquía, y que con ocasión del estallido de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó, como saben ustedes, a los poderes en Europa por primera vez de forma masiva, de forma mundial, y que en el caso concreto de Turquía enfrentó al entonces Imperio Ruso contra el imperio decadente, Imperio Otomano o el Imperio Turco. Y durante este periodo se tomó la decisión de eliminar sistemáticamente a un pueblo que vivía al interior del Imperio Turco y que era relativamente numeroso en ciudades muy importantes de Turquía, como es específicamente Estambul o Istambul, la antigua Constantinopla, la antigua capital del Imperio Romano de Oriente, el antiguo gran centro del cristianismo oriental, y que ya por muchos años, por muchos siglos, había sido conquistado por el Islam y específicamente por esta forma del Islam que fue el Imperio Turco y que quiso imponerse e imponer el Islam por todo el mundo. Esta masacre es no solamente la primera masacre sistemática de un pueblo, es decir, donde se toma la decisión registrada políticamente, en decisiones políticas tomadas desde la autoridad enviada a los gobernadores, que un pueblo sea sistemáticamente aniquilado y donde hay registros internacionales incuestionables de que las personas fueron puestas en los armenios que eran cristianos. Es más, Armenia, que se encuentra en el noreste de Turquía y que hoy en día ha constituido una nación nuevamente después de siglos, fue la primera nación cristiana de la historia. Fue la primera nación en el siglo II que se declaró cristiana. Es decir, la primera que como Estado declara el cristianismo como religión oficial. Muy, muy temprano en la historia del cristianismo. Los armenios, por tanto, han vivido en zonas de dominio musulmán y han sido constantemente hostigados. Es decir, el hostigamiento que se produjo con el asesinato masivo de los armenios y que llevó la población armenia de 2 millones en Turquía a cerca de 40.000 hoy en día. Si es que eso no es una masacre establecida,
y sistemática qué cosa lo es, ¿no? Y esta masacre sistemática, que no solamente constituye un genocidio, sino que fue espantosa y está completamente documentada, lo único que tiene como elemento disputable es el número de personas que fueron asesinadas o exterminadas directamente como consecuencia de la decisión política, ¿no? Es decir, la decisión política de un Estado, de una nación, que contó con el apoyo masivo de su población musulmana. Es decir, donde la población fue cómplice de la masacre de estas personas. Y donde se tomaron decisiones como soltar entre 20 y 25.000 prisioneros criminales de las cárceles para constituir con estos prisioneros y criminales los escuadrones que se dedicaban a expulsar directamente a los armenios, sacarlos de sus propiedades y luego hacerlos caminar en una marcha del hambre y de la muerte hacia el desierto de Siria. Un solo gobernador de todos los gobernadores armenios, que es conocido como el David Schindler turco, digamos así, Mehmet Celal Bey, fue la excepción. Y fue una asombrosa excepción. Y una admirable excepción. Y es importante que su nombre, Mehmet Celal Bey, sea reconocido como está siendo reconocido. Pero durante muchos años, especialmente en los últimos años, Turquía considera que llamar la masacre de armenios un genocidio es un insulto a la nación turca. Y en consecuencia, Turquía considera como una política de Estado negar completamente que alguna vez hubo una masacre de personas específicas por una razón de raza y de religión. Y que la cifra de personas muertas directamente por esta acción no es menor de 1 millón de personas. Y los armenios hablan de 2 millones, hablan de 1,5 millones, pero por lo menos hay un consenso histórico de que los 600.000 masacrados en el primer año, constatados por el historiador y extraordinario sabio británico Arnold Toynbee, personalmente, luego debe haberse por lo menos duplicado en los siguientes años durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la posición de Turquía? Hubo armenios que murieron, como todo el mundo murió, en las crisis de la región de Anatolia, en Turquía. Y murió todo el mundo. Y también murieron armenios, y también murieron algunos turcos, y hubo un levantamiento de armenios, y algunos de esos armenios eran favorables al Imperio ruso, y es verdad, porque Rusia en varias ocasiones había tenido que intervenir militarmente para proteger a los armenios en territorio turco, especialmente en el siglo XIX. Entonces, fueron considerados como enemigos de guerra, enemigos de la nación, nadie los mató porque fueran ni cristianos ni porque fueran armenios. Todo eso es mentira. Y solamente Juan Pablo II, en un documento escrito, había sido el primer papa en referirse a la política sistemática de los armenios como un genocidio. El primer papa que lo dice en público en una misa celebrando los 100 años del genocidio armenio con el presidente de Armenia y con la máxima autoridad religiosa de los ortodoxos armenios es el Papa Francisco. Y esto ha hecho que Turquía se ofenda y quiera negar una verdad histórica que no solamente ha sido aceptada por 28 países, sino que lamentablemente algunas naciones como los Estados Unidos se han negado a afirmar simplemente por razones políticas, porque necesitan
tener una nación amiga en Turquía que les permita tener bases militares, etc. Y esa es la razón por la cual numerosos congresistas en Estados Unidos y senadores han pedido que la política oficial de Estados Unidos sea declarar el genocidio armenio con la palabra genocidio, y no lo han logrado por razones de interés político y por la prepotencia de Turquía, que amenaza con romper relaciones con cualquiera que lo declare un genocidio. Pero al Papa no le interesa aquí la cuestión diplomático-política, le interesa la verdad. Y el Papa es alguien que conoció a la diáspora armenia, que es importante en Buenos Aires, y conoció las historias, y conoció el dolor, y estudió el caso. Y el caso es, como digo, accesible a cualquiera. Hagan ustedes una búsqueda de Google y escojan las versiones históricas documentadas al azar. Es decir, ni siquiera vayan a la versión oficial armenia, que es una versión de la minoría, de la pequeña minoría. La diáspora armenia es muy grande en el mundo en términos de los lugares donde se encuentra, ¿no? Pero el Estado armenio recién surgió otra vez, la nación de Armenia, que se encuentra en una guerra constante con su vecino Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán, como nación postsoviética, es una nación fundamentalmente musulmana y Armenia es fundamentalmente una nación cristiana. Y esa tensión y ese conflicto, donde los musulmanes tienen como política sistemática asesinar a los cristianos, maltratarlos y abusar de ellos porque no los consideran iguales a los cristianos en valor humano, los consideran por debajo, y esto lo vemos nosotros en cualquier otra nación musulmana. Miren el hostigamiento de la población musulmana en general en Pakistán o en Irak, donde recientemente estuve y desde donde hice un par de puntos de vista. El asesinato del Estado Islámico masivo, que ha producido el desplazamiento masivo, no es una cosa nueva para los cristianos. Cada tanto aparece un grupo de locos, pero ese grupo de locos no es una expresión de fundamentalismo extremo ajeno a la realidad islámica. No, se nutre de el odio, de la ojeriza que tienen en general los musulmanes a los cristianos que viven en su territorio. Y es algo que es instigado por los propios líderes religiosos. Ese es un problema que los cristianos no podemos ignorar. Y hay que reconocerle al Papa Francisco esta enorme valentía internacional que ha tenido una consecuencia importante, porque al interior de Inglaterra, de Gran Bretaña, al interior de los Estados Unidos, ha vuelto a surgir un movimiento que está reclamando que estas naciones de gran influencia internacional tomen como posición oficial la de declarar que lo que sucedió en Turquía con los armenios fue un genocidio. No solo eso, hermanos. Hay un detalle que se menciona pocas veces. Fue un abogado judío que en 1943 acuñó el término genocidio y explicó que consiste en la exterminación de una raza o grupo o religioso o étnico por razones de ser lo que son, ¿no?, como una política de Estado. Eso es lo que significa genocidio. Y ese término fue acuñado después de él conocer lo que estaba sucediendo no con los judíos, porque recuerden que en 1943 estaba sucediendo con los judíos en Alemania, pero era todavía en su gran mayoría secreto, sino por lo que sucedió con los armenios. Este abogado judío descubrió lo que estaba sucediendo con los armenios y dijo, esto se puede replicar. Y efectivamente, para que sepan ustedes, cuando Hitler ordenó el genocidio contra el pueblo judío, dijo, nadie nos va a condenar porque ¿quién se acuerda de los armenios? Y efectivamente, negar la realidad histórica como quiere, como política de Estado Turquía, es simplemente poner las bases para que estas atrocidades se vuelvan a repetir. Por eso es importante la honestidad histórica. Lo dijo Francisco
el Papa Francisco, y es imposible que los católicos desconozcamos esto y no estemos de acuerdo. Que tengas un buen día.